Según un estudio de Trabajando.com, un 41% de los encuestados prefiere buscar otro trabajo híbrido si se ve obligado a volver a la presencialidad, mientras que un 10% señaló que renunciaría. Para profundizar en el tema, nos acompaña Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando.com. Ramón, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Andrés. A ver, estamos volviendo a la presencialidad. Parece que a muchos les quedó gustando el tema del trabajo híbrido, porque son pocos los que están 100% en la casa trabajando. Pero, ¿qué pasó? Porque antes de la pandemia creo que era un 0,5% de las personas que trabajan desde la casa. Ahora, más o menos, de acuerdo a los números que ustedes tienen, ¿a cuánto se va llegando hoy día el trabajo, por lo menos en la oferta de trabajo que ustedes manejan, el trabajo a distancia? El trabajo a distancia hoy día representa aproximadamente un 15% de la oferta. Ya. Cuando partió la pandemia llegó hasta el 20%, en un 5% aproximadamente full remoto, y cuando ya se abrió la posibilidad de trabajo híbrido, y eso se comió casi el 80%. O sea, estamos hablando que hoy día entre un 12-15% es de trabajo híbrido y menos de un 5%, entre un 2 y un 5%, el trabajo 100% Eso es la remoto. oferta. En la oferta, que Sí. al final del día es lo que va llenando y hace que... Sí, coincide mucho. Por ejemplo, estaba revisando algunos estudios de la Diego Portales que trabajo 100% a distancia, hoy día cerca, más o menos 4,6-5%. Entre el 2 y el Sí. 5%. Claro, dependiendo obviamente el rubro, dependiendo la pega. Claramente. A ver, ¿qué lo que te preguntaba? ¿Qué fue lo qué fue pasando? A mucha gente sencillamente este sistema le acomodó. Esto era algo que iba a pasar, quizás en un proceso de 10 años se aceleró. ¿Qué fue pasando, crees? Se aceleró profundamente con la pandemia. Habían algunas compañías, sobre todo multinacionales, que ya tenían algunos esquemas de trabajo remoto, de teletrabajo, pero al estar obligados hubo que acomodarse. En un principio muy forzado, bastante precario, te diría yo, pero luego fueron entendiendo las herramientas, las personas se fueron disponibilizando las informaciones, las compañías fueron cambiándose objetivos y no horarios, y luego de eso se empieza a sacar provecho y se empieza a obtener productividad. El trabajo remoto, como lo tuvimos en los primeros meses de pandemia, que básicamente toda la gente homologaba a la oficina detrás de un Zoom, Claro. es bastante poco productivo. Pero cuando ya se empiezan a diferenciar los roles, se empiezan a entender cuáles son las ventajas de qué se hace online y qué no se hace online, empieza a aparecer la productividad, y eso, primero, es muy sano para los trabajadores, donde tienen una flexibilidad, empiezan a utilizar mejor su tiempo, evitan tiempos de traslado, que hoy día Eso es lo superimportante, sabemos, sobre es todo hoy muy día. importante. Y junto con eso, la empresa también se puede organizar de mejor forma y entender también cuáles son los roles de cada Ramón, persona. ¿cómo ha evolucionado esa oferta? Uno decía un 15% más o menos hoy día de la oferta, más o menos. Entre el 12 y el 15. Ya, pongámoslo un 15%. ¿Cómo ha evolucionado esa oferta? Porque uno se imagina que la misma oferta hace 2 años, cuando parte este tema de la pandemia, era muy distinta en cuanto a la oferta que es ahora. Me imagino que hoy día, no sé, porque antes yo me acuerdo de las personas que decían que tengo que comprarme una impresora, tengo que comprarme esto otro. Al final terminaban gastando el primer mes mucho más que lo que hubieran pensado. Sí. Ese tipo de, por ejemplo, ese tipo de implemento, ese tipo de detalles, ¿se han ido supliendo? ¿Se va profesionalizando, entre comillas, esta oferta para trabajar desde la casa? Bueno, claramente parte por el acceso a Internet. Hoy día, afortunadamente, en Chile tenemos una penetración de Internet, de banda ancha, muy potente robusta. y robusta comparado con todos los otros países, que ya pone una infraestructura mínima. Nos acordamos de a principio de pandemia, incluso alguna marca que la molestaban porque se quedaban cortadas todas las videoconferencias. Sí, no digamos, vamos ya. a recordarla, pero hoy día eso no Todos es tema. saben, sí. Las empresas que tenían computadores de escritorio se cambiaron a notebooks. Ya. Las personas encontraron el lugar en su casa donde poder trabajar, o incluso en algún otro lugar, en un cowork, y se puede acomodar. Y ese periodo de transición de infraestructura, si lo quisiéramos llamar así, yo te diría que ya está superado para la gran mayoría de las personas. Sí, todavía queda mucho acceso a información, comunicación y otros roles más avanzados. Toda la creatividad, toda la innovación es más difícil en remoto. Entonces, ahí es importante entender cuáles son los roles, y después de eso, cuando decimos, ya, vamos a hacer una modalidad híbrida, ¿qué es lo híbrido o qué no? Porque hay algunas compañías que te dicen, tú eres híbrido, pero vas lunes, miércoles y viernes. ¿Ya? En cambio, hay otras compañías más avanzadas que te dicen, tú vas a la oficina a hacer una reunión particular de coordinación, a tener esta capacitación, a tener No por día, sino actividades No por puntuales. día, sino que por actividades. Y eso al final del día te da flexibilidad para trabajar en tu labor especial, y por otro lado hace que la compañía siga avanzando y siga teniendo esta comunicación, la cultura que es tan importante crearla. No todas las compañías, aunque desarrollen la misma labor,
tienen una misma cultura y eso hace la diferencia entre una compañía exitosa y otra que no. Respecto a esta medición que ustedes hicieron, 41% buscaría algo híbrido, si es que le dicen tienes que volver a presencialidad sí o sí. 41% dice buscaría algo híbrido, 10% renunciaría. Y aquí quizás me voy a pasar de prejuicio. Es que prácticamente el 50% que renunciaría o buscaría algo nuevo. Ya, eso es gente soltera, gente sin hijos, porque uno dice, cuando tienen, no sé, 2 hijos, 3 hijos o un hijo, un espacio chiquito, yo creo que la mayoría de las personas preferiría trabajar no en su casa, ojalá, si es que tienen obviamente el sostén para poder el cuidado de esos niños. ¿Son más bien personas solteras, sin hijos, o eso es mi prejuicio? No es un prejuicio, ¿Ya? porque evidentemente para las personas más jóvenes el poder trabajar de forma remota, en forma híbrida, es una prioridad bastante mayor que para las personas mayores. Ya. O sea, estamos pensando que quizás alguien que tiene hijos, en su escala de valores y en su escala de prioridades en un trabajo, quizás está menos ponderado. Después vuelve a estar cuando ese tiempo tú te das cuenta que lo puedes compartir con tu familia. Ya. Entonces sí es muy importante para las generaciones más jóvenes, menos importante para quizás una intermedia y se vuelve cuando ya es familia. Hay otras condiciones que también influyen con eso, que es el tipo de trabajo y la digitalización. Ya. Obviamente, si tú tienes más herramientas digitales, eso hace que se te facilite mucho el teletrabajo. Si tú tienes menos herramientas, tienes menos digitalización o haces un trabajo que quizás tiene roles más presenciales, estás menos expuesto a esto, y si estuviste menos expuesto quizás no le agarraste el gustito. El tener esas herramientas hoy día y haber trabajado durante un buen tiempo hace que finalmente tú quieras seguir desarrollando esa tarea de esta forma. Ramón, ¿cuáles son las pegas, por lo menos dentro de la oferta que ustedes han tenido en los últimos meses para trabajo siempre a distancia, pensando en ese, o híbrido, pensando siempre en ese espacio? ¿Cuáles son las pegas más repetitivas? O sea, más que repetitivas, ¿cuáles son la oferta que más está presente? Me imagino que son profesionales, primero que todo, pero ¿qué tipo de trabajo puntualmente que se puede hacer 100% desde la casa? No todas profesionales. ¿Ya? Por ejemplo, todo lo que es atención a clientes. Call center. Teniendo, no solo call center, ¿Ya? sino que cosas más avanzadas. Teniendo detrás una plataforma, tú puedes hacer esa tarea en cualquier lado. Y no solo eso, sino que también te permite hacer turnos distintos. Yo puedo trabajar muy bien en la mañana porque mi hijo está en el trabajo, pero no puedo trabajar en la tarde porque tengo que hacer cualquier otra cosa. Entonces permite una mayor flexibilidad en términos de cobertura de turno. Y el otro gran mundo, yo te diría que el 80% son trabajos profesionales. ¿Ya? Trabajos profesionales, en general, gente del mundo digital. Todo el desarrollo del e-commerce hoy día es posible realizarlo de forma híbrida o remota. Todos los roles más profesionales en términos de labores financieras, labores administrativas, que básicamente que tú interactúas con una plataforma, con gestión de información, son trabajos que hoy día son muy remotizables. Luego de eso están labores incluso más ejecutivas y directivas que también han tenido la posibilidad de algunos días poder desarrollar ese trabajo de forma híbrida. Ramón, te quiero cambiar de tema, te quiero llevar siempre en el rubro del empleo. ¿Cómo están viendo ustedes? Claro, vimos la semana pasada las proyecciones del FMI, del Banco Mundial, respecto a cómo anda nuestra economía, sobre todo concentrado en Chile el próximo año, el país que menos va a crecer en términos de Producto Interno Bruto el 2023. Baja en inversión. Y eso repercute en el empleo. ¿Cómo lo están viendo ustedes en la oferta que ustedes han tenido en los últimos meses? ¿Ven ese declive, esa desaceleración que han mostrado las cifras del INE en la oferta de empleo? En términos generales vemos una desaceleración bien profunda. ¿Ya? Ahora, todo depende del rubro. Por ejemplo, en esta época, y ya lo están mostrando nuestros números, el comercio vuelve a ser un buen generador de empleo. Fin de año. Es fin de año y eso va haciendo crecer bastante la oferta. Pero hay industrias que están bastante deprimidas o que se han quedado planas. Ahora, los indicadores que tenemos lamentablemente no están mejorando de forma general. Lo que sí hay una muy buena oferta aún. O sea, nosotros solo en nuestro portal tenemos más de 70.000 vacantes disponibles para distintas Pero normalmente personas. ustedes, ¿cuánto tenían? En una época más bollante, podríamos A decir. ver, el año pasado en esta misma altura teníamos 140.000. Hoy tienen la mitad. Hoy día tenemos la mitad de oferta. O sea, no es menor. Es no menor. Y mira, hay un indicador, el Banco Central monitorea todos los portales de empleo y la oferta disponible en Internet y hoy día estamos en valores muy parecidos a los que hubieron en el mal periodo de la pandemia, cuando la oferta se restringió. Y hay sectores que, bastante. de acuerdo a esa oferta, tú me dices, de 140.000 a 70.000, sectores que definitivamente casi desaparecieron de la oferta.
Mira, no desaparecieron porque yo te podría nombrar la industria de la hotelería, los restaurantes que desaparecieron en la pandemia. Hoy día ya han retornado y tienen una oferta bastante consistente a lo que era prepandemia. Pero hay industrias que están más comprimidas. La salud, que tuvo una gran disponibilidad de vacantes, hoy día al revés está ajustando sus dotaciones. En el mundo del transporte y la logística, que también tuvo un ajuste muy profundo en el último semestre del año pasado, hoy día también está con ajustes bastante profundos. La industria está un poco menos restringida, pero sigue estando duramente golpeada. Nuevamente, hay que considerar que el segundo semestre del año pasado fue una gran recuperación de empleo. Vimos cuando las tasas de desempleo cayeron, pero hoy día las vemos que son planas y nuestros indicadores no dan buenas luces para los próximos meses, independiente que tenemos sectores como comercio, como servicios que están empujando en crear más empleo, pero al final del día la ecuación entre las desvinculaciones que las publica la Dirección del Trabajo frecuentemente con las posibilidades que hay en todas las plataformas y no solo en todas las extrapolaciones que hay en el mercado, es que no tenemos buenos números de desempleo a futuro. Y por último, Ramón, hablábamos de cantidad. ¿La calidad de esas ofertas también cae? No hemos visto una caída de calidad. La principal caída es en la remuneración. Hemos visto que se ha ido manteniendo con el IPC, pese a que el año pasado hubo una buena subida. O sea, cuando hay que entender, es un poco más complejo. El año pasado hubo una carencia muy profunda de candidatos. Durante la pandemia se restringió la oferta y no habían candidatos, estábamos todos encerrados. El año pasado explotó la oferta, pero los candidatos seguían muy restringidos y no todo el mundo podía volver. Entonces decían que la gente no quiere trabajar. No quiere trabajar y habían distintas razones, pero nosotros vimos que efectivamente los bonos y las ayudas financieras, los colegios que no estaban disponibles con los niños, habían distintas razones, o también el tema sanitario. Pero este año la oferta se ha ido restringiendo, subieron las postulaciones, pero todavía la ecuación no está cuadrando. Ramón Rodríguez, de Trabajando.com, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Seguimos con otras informaciones de la jornada, información de esta hora.